En una tranquila ciudad en España, rodeada de colinas verdes y calles empedradas, vivía Alejandro. Era un hombre conocido por su diligencia, su sonrisa fácil y una serenidad que siempre traía consigo. Casado con Marta desde hacía 10 años, formaban una pareja perfecta. Marta, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, completaba la felicidad de Alejandro. Juntos, tenían 2 hijos adorables, Lucía y Diego, a quienes Alejandro amaba profundamente. Los había adoptado cuando eran muy pequeños, y para él, representaban un rayo de esperanza y amor en su vida. Los días de la familia estaban llenos de risas, juegos y momentos significativos. Un café por la mañana con el aroma del pan recién hecho, tardes en el parque y noches de películas en casa. La vida parecía perfecta, y Alejandro se consideraba un hombre afortunado. Sin embargo, bajo esta apariencia de felicidad, comenzaron a surgir sombras de dudas. Marta, que siempre había sido abierta y alegre, empezó a mostrar comportamientos extraños. Pasaba mucho tiempo en su teléfono móvil, a menudo escondiendo la pantalla cuando Alejandro se acercaba. Las salidas con sus amigas se hicieron más frecuentes, y sus explicaciones sobre estos encuentros eran cada vez más vagas. Alejandro, inicialmente, desestimó sus inquietudes, atribuyéndolas al estrés del trabajo o a simples coincidencias. Pero la noche que marcó el comienzo de un cambio irrevocable en la vida de Alejandro llegó sin avisar. Era una noche como cualquier otra, los niños ya estaban dormidos y Marta salió alegando que necesitaba comprar algo en la tienda de la esquina. Alejandro, sintiendo una inquietud inexplicable, decidió seguirla. Observando desde una distancia segura, vio a Marta entrar en un restaurante, no muy lejos de casa. A través de la ventana, la vio sentarse con un grupo de personas, entre las que destacaba un hombre que no reconocía. La risa de Marta con aquel hombre y los gestos de familiaridad entre ellos hicieron que el corazón de Alejandro se acelerara y su mente se llenara de preguntas y sospechas. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Los cimientos de su confianza estaban sacudidos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué estaba pasando con Marta? Las dudas comenzaron a consumirlo, transformando la armonía familiar en un mar de incertidumbre y traición. La vida perfecta que había construido comenzaba a desmoronarse, y Alejandro sabía que debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Desde aquella noche en que Alejandro vio a Marta en el restaurante con ese hombre, su vida se transformó en un constante estado de alerta y sospecha. No podía dejar de pensar en lo que había visto, y cada pequeño detalle de la conducta de Marta se convertía en una pieza del rompecabezas de la traición que intentaba armar. Marta pasaba cada vez más tiempo en su teléfono móvil, y Alejandro notaba cómo rápidamente apagaba la pantalla o cambiaba de aplicación cuando él se acercaba. Intentó confrontarla en varias ocasiones, pero Marta siempre se mostraba defensiva, acusándolo de ser desconfiado y controlador. ¿Por qué te molesta tanto que hable con mis amigas?, le decía Marta con un tono hiriente. ¿Es que ya no confías en mí? Alejandro sentía que estaba perdiendo la razón. Decidió hablar con sus padres y su mejor amigo, Carlos, buscando consejo y consuelo. Sentados en la mesa de la cocina de sus padres, Alejandro expresó sus temores. Papá, mamá, creo que Marta me está ocultando algo, dijo, tratando de mantener la compostura. No sé qué hacer. Su padre, un hombre sabio y experimentado, le dio un consejo directo. Hijo, habla con ella abiertamente. La comunicación es clave en cualquier relación. Pero también, si sientes que algo no está bien, sigue tus instintos. Carlos, su mejor amigo, también tuvo algo que decir. Alejandro, te conozco desde hace años. Si sientes que algo no está bien, probablemente no lo está. Pero asegúrate de tener pruebas antes de tomar cualquier decisión drástica. A pesar de los consejos, la desconfianza continuaba creciendo dentro de Alejandro. Una noche, Marta salió nuevamente con sus amigas, diciendo que iban a un bar en el centro. Alejandro decidió seguirla discretamente. La vio entrar al mismo restaurante, y una vez más, allí estaba el hombre desconocido. Tomó algunas fotos con su teléfono desde la distancia, aunque no tenía claro qué haría con ellas. De regreso a casa, Marta llegó tarde y visiblemente más alegre de lo habitual. Cuando Alejandro trató de hablar sobre su salida, ella lo evitó, diciendo que estaba cansada y que hablarían en la mañana.
Las noches se convirtieron en un tormento para Alejandro. Su mente no dejaba de repetir las imágenes de Marta con ese hombre. Decidió contratar a un detective privado, alguien que pudiera darle respuestas claras y definitivas. El detective, un hombre serio y profesional llamado Roberto, aceptó el caso sin hacer demasiadas preguntas. Durante la siguiente semana, Roberto siguió a Marta discretamente, tomando nota de cada uno de sus movimientos. Alejandro esperaba con ansias el informe, aunque temía lo que podría descubrir. Finalmente, llegó el día de la verdad. Roberto entregó a Alejandro un sobre con fotos y videos. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro abrió el sobre y comenzó a revisar las pruebas. Las imágenes mostraban a Marta en situaciones comprometedoras con el mismo hombre del restaurante. Había abrazos, caricias y risas compartidas. Las pruebas eran innegables, Marta estaba teniendo una aventura. Alejandro se sintió devastado. El dolor de la traición era profundo, y su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había llegado todo a este punto? Decidió que era el momento de confrontar a Marta con las evidencias. Esa noche, cuando Marta regresó a casa, Alejandro estaba esperándola en la sala, con el sobre en sus manos. Marta lo miró con sorpresa, pero también con una sombra de culpa en sus ojos. «Tenemos que hablar, Marta», dijo Alejandro, su voz firme pero llena de dolor. «Ya no podemos seguir así». Marta se sentó frente a él, su rostro pálido. «Alejandro, ¿qué pasa?», preguntó, aunque en el fondo parecía saber la respuesta. Alejandro abrió el sobre y dejó que las fotos cayeran sobre la mesa. «Explícame esto, Marta. Necesito saber la verdad». Marta miró las fotos y su rostro se descompuso en una mueca de desesperación y tristeza. «Alejandro, lo siento», murmuró, y así comenzó una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. La sala estaba llena de un silencio tenso. Las fotos sobre la mesa eran testigos mudos de una traición que Alejandro nunca imaginó sufrir. Marta, con la cabeza baja, evitaba el contacto visual, y Alejandro, con el corazón roto, esperaba una explicación. «Lo siento, Alejandro», repitió Marta, su voz quebrada. «No quería que te enteraras así». «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. «Necesito saberlo todo, Marta». Marta respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. «Hace unos meses. Nos conocimos en un evento de trabajo y empezamos a hablar. Al principio, era solo una amistad, pero luego, se convirtió en algo más». Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Meses de engaño, de mentiras, de noches sin dormir preguntándose qué había hecho mal. «¿Por qué, Marta?», dijo, su voz llena de dolor. «¿Qué hice para que buscaras a otro?». Marta finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «No es tu culpa, Alejandro. Todo empezó porque me sentía sola. Tú siempre estabas ocupado con el trabajo y los niños. Me sentía invisible». Alejandro se sintió abrumado por la mezcla de rabia y tristeza. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la calle oscura, buscando una claridad que no encontraba en sus pensamientos. «Esto no justifica lo que hiciste», dijo con voz firme. «Podrías haber hablado conmigo, haber intentado arreglar las cosas. Pero decidiste traicionarnos a todos». Marta no supo qué responder. Sabía que Alejandro tenía razón. No había excusa para lo que había hecho. «Voy a quedarme en la casa de mis padres esta noche», anunció Alejandro. «Necesito tiempo para pensar. Mañana hablaremos sobre qué hacer con los niños y cómo proceder con esto». Con esas palabras, Alejandro salió de la casa, dejando a Marta sola con sus pensamientos y su culpa. Condujo hasta la casa de sus padres, donde lo recibieron con preocupación y consuelo. Se desahogó con ellos, compartiendo su dolor y confusión. La mañana siguiente llegó con una claridad fría. Alejandro sabía que debía tomar decisiones difíciles, no solo por él, sino por Lucía y Diego. Necesitaba protegerlos de la tormenta emocional que se avecinaba. Volvió a casa y encontró a Marta en la cocina, con los ojos hinchados de llorar.
Se sentaron a hablar, esta vez con una calma tensa, tratando de encontrar la mejor manera de manejar la situación. Los niños no deben sufrir por esto, dijo Alejandro, decidido. Necesitamos ser maduros y responsables. Quiero que tengamos un divorcio civilizado. Marta asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Lo entiendo, Alejandro. Haré lo que sea mejor para ellos. Durante las semanas siguientes, Alejandro se enfocó en organizar el divorcio. Consultó con un abogado, quien le explicó el proceso y lo ayudó a tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos y los de sus hijos. Mientras tanto, Marta comenzó a buscar un lugar donde vivir. Aunque Alejandro estaba herido, no quería que Marta se quedara sin apoyo, especialmente por el bien de los niños. Coordinó con ella las visitas y la custodia compartida, asegurándose de que Lucía y Diego tuvieran la estabilidad que necesitaban. El detective Roberto, al enterarse de la situación, le ofreció a Alejandro cualquier ayuda adicional que pudiera necesitar, pero Alejandro agradeció y declinó. Ya tenía suficiente con lo que había descubierto. Una noche, mientras revisaba los documentos del divorcio, Alejandro recibió una llamada de Carlos. «Alejandro, ¿cómo estás aguantando?», preguntó Carlos, preocupado. «Un día a la vez, Carlos. Esto es más difícil de lo que imaginé». Carlos suspiró al otro lado de la línea. «Si necesitas algo, lo que sea, sabes que puedes contar conmigo. Vamos a superar esto juntos». El apoyo de Carlos y su familia fue fundamental para Alejandro. Le dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para reconstruir su vida y enfocarse en el futuro de sus hijos. A medida que el proceso de divorcio avanzaba, Alejandro empezó a considerar sus propias necesidades y deseos. Comenzó a buscar un nuevo trabajo en otra ciudad, una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos. Finalmente, recibió una oferta que no podía rechazar. Era una oportunidad para un nuevo comienzo, tanto para él como para sus hijos. Decidió aceptar el trabajo y prepararse para la mudanza. En la última conversación con Marta antes de la mudanza, ambos acordaron que sería lo mejor para todos. «Quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre serás la madre de nuestros hijos, y quiero que tengamos una buena relación por ellos», dijo Alejandro con sinceridad. Marta, con lágrimas en los ojos, asintió. «Gracias, Alejandro. Lamento tanto todo esto. Espero que encuentres la felicidad que mereces». Alejandro partió hacia su nueva vida, dejando atrás los recuerdos dolorosos, pero llevando consigo la esperanza de un futuro mejor. Mientras conducía hacia su nueva ciudad, se prometió a sí mismo que reconstruiría su vida, que encontraría la fuerza para seguir adelante y que, algún día, volvería a creer en el amor. La decisión de mudarse a una nueva ciudad no fue fácil para Alejandro, pero sabía que era necesaria para empezar de nuevo. Los últimos días en la casa que una vez fue un hogar lleno de amor y risas fueron dolorosos. Las paredes parecían susurrar recuerdos felices, y cada rincón guardaba momentos compartidos con Marta y los niños. Alejandro, sin embargo, estaba decidido a darles a Lucía y Diego una vida mejor, lejos de la sombra de la traición. El día de la mudanza llegó rápido. Alejandro empacó sus pertenencias, mientras que Marta ayudaba a los niños a preparar sus cosas. Aunque la relación entre Alejandro y Marta estaba rota, ambos intentaban mantener la paz por el bien de Lucía y Diego. En silencio, compartían una tristeza profunda por lo que se había perdido, pero también una esperanza por lo que aún podía ser rescatado para los niños. Finalmente, Alejandro y los niños se despidieron de la casa que habían conocido como su hogar. Conduciendo hacia su nuevo destino, Alejandro sentía una mezcla de alivio y nerviosismo. Llegaron a la nueva ciudad al atardecer, donde un pequeño apartamento los esperaba. Aunque modesto, Alejandro sabía que era un nuevo comienzo. Los primeros días fueron difíciles. Alejandro se esforzaba por mantener una rutina para los niños, ayudándolos a adaptarse a la nueva escuela y al vecindario. Las noches eran las más solitarias, cuando el silencio del apartamento hacía eco de sus pensamientos y dudas. Se preguntaba si alguna vez podría superar el dolor de la traición y encontrar la paz nuevamente. Mientras tanto, Marta también enfrentaba su propia realidad. Con la casa vacía y la soledad como su nueva compañera, comenzó a reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias de su infidelidad.
La culpa y el arrepentimiento la consumían, y se daba cuenta de cuánto había perdido. Intentaba mantenerse fuerte por los niños, pero su corazón estaba lleno de dolor. Unas semanas después de la mudanza, Alejandro decidió que era hora de hablar con Marta sobre el futuro. Volvió a la ciudad para encontrarse con ella en un café. Marta lo esperaba, nerviosa, sabiendo que esta conversación sería crucial para ambos. Gracias por venir, Marta, dijo Alejandro, sentándose frente a ella. Gracias a ti por aceptar verme, respondió Marta, su voz suave y temblorosa. Alejandro respiró hondo antes de empezar. He pensado mucho sobre nosotros, sobre todo lo que ha pasado. Creo que ambos sabemos que lo mejor es seguir adelante por separado. Marta asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, Alejandro. Lo he pensado mucho también. Siento tanto haberte hecho daño. Lo sé, Marta. Pero debemos enfocarnos en los niños. Ellos necesitan estabilidad y amor, y debemos ser capaces de ofrecerles eso, incluso si no estamos juntos. Hablaron sobre los detalles del divorcio, acordando de manera civilizada los términos de la custodia compartida. Ambos querían lo mejor para Lucía y Diego, y sabían que debían trabajar juntos para lograrlo. Aunque el dolor era evidente, también había una determinación compartida de superar la situación por el bien de sus hijos. De vuelta en su nuevo hogar, Alejandro comenzó a enfocarse en su trabajo. La oferta que había aceptado era desafiante, pero también era una distracción bienvenida. Los días se llenaban de reuniones, nuevos proyectos y la oportunidad de demostrar su valía en un entorno diferente. Aunque los recuerdos de Marta y la traición aún lo atormentaban, Alejandro encontraba consuelo en su trabajo y en la rutina diaria con sus hijos. Los fines de semana, Alejandro llevaba a Lucía y Diego a explorar la nueva ciudad. Visitaban parques, museos y descubrieron juntos restaurantes locales. Alejandro se esforzaba por crear nuevos recuerdos felices, intentando llenar el vacío que la separación había dejado en sus corazones. Una noche, después de acostar a los niños, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Marta. Alejandro, ¿podemos hablar?, preguntó ella, su voz cargada de emoción. Claro, Marta. ¿Qué sucede?, respondió él, un poco sorprendido. Solo quería decirte que estoy realmente arrepentida por todo lo que pasó. Sé que nada puede cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma, intentando ser una mejor persona por los niños y por mí misma. Alejandro guardó silencio por un momento, asimilando sus palabras. Gracias por decírmelo, Marta. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Y quería agradecerte por ser un buen padre para Lucía y Diego. Ellos necesitan a ambos, y estoy agradecida de que siempre hayas estado ahí para ellos. Siempre estaré aquí para ellos. Son lo más importante para mí, respondió Alejandro con sinceridad. Colgaron la llamada con un entendimiento renovado. Aunque el amor entre ellos había terminado, ambos seguían comprometidos con el bienestar de sus hijos. La vida en la nueva ciudad comenzó a tomar un ritmo más estable. Alejandro se hizo amigo de algunos de sus compañeros de trabajo y comenzó a socializar más. Aunque aún no estaba listo para un nuevo amor, comenzaba a abrirse a la posibilidad de que algún día podría encontrar a alguien que lo valorara y lo respetara. Una tarde, mientras paseaba por el parque con Lucía y Diego, Alejandro se sintió agradecido por las segundas oportunidades. Había sufrido una traición devastadora, pero estaba encontrando la fuerza para reconstruir su vida. Los niños corrían y jugaban a su alrededor, sus risas llenando el aire con una música que Alejandro pensó que nunca volvería a escuchar. Aunque el camino hacia la recuperación aún era largo, Alejandro sabía que estaba en la dirección correcta. Con el apoyo de su familia, amigos y su propia determinación, estaba listo para enfrentar lo que el futuro le deparara. El sol de la nueva ciudad traía consigo una sensación de esperanza y renacimiento para Alejandro y sus hijos. Los meses pasaban y la vida comenzaba a tomar una nueva normalidad. Alejandro se había adaptado bien a su nuevo trabajo, y los niños, Lucía y Diego, se integraban con alegría a su nueva escuela y hacían nuevos amigos. Poco a poco, las heridas de la traición empezaban a cicatrizar. Un día, Alejandro recibió una llamada de su madre.
Alejandro, ¿cómo están las cosas por ahí? Preguntó con voz cálida. Estamos bien, mamá. Los niños están felices y yo estoy adaptándome al trabajo, respondió Alejandro, sonriendo. Me alegra escuchar eso. Sabes que siempre puedes contar con nosotros para lo que necesites. Gracias, mamá. Realmente aprecio el apoyo de todos ustedes. Las visitas a su antigua ciudad eran menos frecuentes, pero siempre llenas de amor y apoyo familiar. Alejandro se daba cuenta de que, aunque la vida había cambiado drásticamente, su núcleo de apoyo seguía siendo fuerte. En su trabajo, Alejandro se destacaba por su dedicación y habilidades. Su jefe, impresionado por su desempeño, le ofreció una promoción. Esto no solo mejoraba su situación financiera, sino que también elevaba su espíritu, dándole un sentido renovado de propósito y confianza. Alejandro, hemos notado tu esfuerzo y dedicación. Queremos ofrecerte el puesto de gerente de proyecto, dijo su jefe en una reunión. Gracias, señor. Esto significa mucho para mí. No los decepcionaré, respondió Alejandro, emocionado por la oportunidad. Con esta promoción, Alejandro pudo permitirse un mejor apartamento, uno con más espacio para que los niños pudieran jugar y crecer. Ver la alegría en los ojos de Lucía y Diego al explorar su nuevo hogar llenaba a Alejandro de una felicidad indescriptible. Una tarde, mientras paseaba con los niños por un parque cercano, Alejandro conoció a Elena, una mujer encantadora que también estaba allí con su hija, Sofía. Los niños comenzaron a jugar juntos, y Alejandro y Elena se encontraron conversando con facilidad y naturalidad. Es un placer conocerte, Alejandro. Me alegra ver que los niños se llevan tan bien, dijo Elena con una sonrisa. Igualmente, Elena. Es raro encontrar personas con quienes conectas tan fácilmente, respondió Alejandro, sintiendo una chispa de esperanza. Las conversaciones y encuentros en el parque se hicieron más frecuentes, y pronto, Alejandro y Elena comenzaron a salir juntos. Elena era comprensiva, cariñosa y traía una nueva luz a la vida de Alejandro. Poco a poco, él empezó a abrirse a la posibilidad de un nuevo amor. Una noche, después de una cena familiar con Elena y Sofía, Alejandro se sentó con Lucía y Diego para hablarles de su relación. Chicos, quiero hablar con ustedes sobre algo importante, comenzó Alejandro, nervioso. ¿Qué pasa, papá? Preguntó Lucía, curiosa. He estado pasando tiempo con Elena y Sofía, y me gustaría saber cómo se sienten al respecto. Elena es una persona muy especial para mí, y me gustaría que ustedes se sintieran cómodos con ella y Sofía. Lucía y Diego se miraron entre sí y luego sonrieron. Nos gusta Elena, papá. Es muy amable y siempre juega con nosotros. Y Sofía es muy divertida, dijo Diego con entusiasmo. Alejandro se sintió aliviado y feliz de ver que sus hijos aceptaban a Elena y Sofía en sus vidas. Con el tiempo, las dos familias se unieron más, creando una red de amor y apoyo que fortalecía a todos. Marta también encontró su camino hacia la redención. Se esforzaba por ser una mejor madre y mantenía una relación cordial con Alejandro. Comprendía el daño que había causado y trabajaba para reconstruir su vida de manera positiva. Un día, Marta visitó a Alejandro y a los niños en su nuevo hogar. Traía consigo una carta. Alejandro, he escrito esto para ti, dijo, entregándole la carta. Es una manera de disculparme y de agradecerte por todo lo que has hecho por nuestros hijos. Alejandro tomó la carta y la leyó en silencio. En ella, Marta expresaba su arrepentimiento profundo, su gratitud por la paciencia de Alejandro y su deseo de que ambos pudieran seguir adelante con paz en sus corazones. Gracias, Marta. Esto significa mucho para mí, dijo Alejandro, tocado por sus palabras. A medida que los meses se convirtieron en años, Alejandro y Elena continuaron construyendo su vida juntos. Las dos familias se fusionaron de manera armoniosa, y los niños crecieron en un ambiente lleno de amor y comprensión. Alejandro reflexionaba a menudo sobre su viaje desde la traición y el dolor hasta el amor y la esperanza. Había aprendido a perdonar, a confiar de nuevo y a abrir su corazón a nuevas posibilidades. Una noche, mientras estaba sentado en el porche con Elena, observando a los niños jugar en el jardín, Alejandro tomó su mano y sonrió. Nunca pensé que podría ser tan feliz de nuevo, dijo, mirando a Elena con amor.
la vida siempre nos da segundas oportunidades, Alejandro. Solo tenemos que estar dispuestos a tomarlas, respondió Elena, devolviéndole la sonrisa. Y así, en una nueva ciudad, con una nueva familia, Alejandro encontró no solo la paz, sino también un amor renovado y la fuerza para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. Había descubierto que, a pesar del dolor del pasado, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo.